Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del origen y la evolución de las células, ¿sí? También denominada como teoría de Oparin o teoría quimiostática, ¿sí? Bien, este proceso evolutivo, se supone que este proceso evolutivo dio origen a las primeras células de la Tierra, ¿sí? Que comenzó hace aproximadamente 4.000 millones de años, que quiere decir hace demasiado tiempo atrás, ¿no? Bien. En este momento la atmósfera estaba así, es como que le sacamos una fotito, ¿sí? Probablemente contenía, ¿qué? Altas temperaturas, muchas altas temperaturas. Además tenía el vapor de agua, esta nubecita que vamos a ver acá, vapor de agua. Además contenía hidrógeno, contenía amoníaco, contenía metano, contenía el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Y también podemos mencionar que no había oxígeno, ¿sí? Por tanto, estaba sin oxígeno. Y este oxígeno apareció más tiempo después gracias a la actividad de fotosintética, vale decir, de la fotosíntesis, de lo que va a hacer las células en ese tiempo, de las células autótrofas, ¿no? ¿Qué quiere decir autótrofas? Auto, que crean su propio alimento, auto, ¿no? Ellas mismas. Bien. Entonces, en ese momento así estaba la atmósfera. Luego, ¿qué hace? Empieza a bajar un poco las temperaturas, ¿no? Esta estaba más alta, empieza a bajar la temperatura, ¿sí? Ahora, entonces, empezó, vamos a decir, a llover, ¿sí? Se empezaron a derramar la lluvia, ¿sí? Empezó a llover e hizo que estos componentes que estaban acá empezaran a descender a esta partecita que vemos en forma celeste, que es en sí unos lagos, océanos, ¿no? Entonces, podemos decir que la Tierra estaba cubierta con grandes cantidades de agua que estaban dispuestas en grandes océanos y lagos, ¿sí? Que lo vemos aquí. Y esta masa líquida, porque es agua, esta masa líquida, también denominado sopa o caldo primordial, era que era rica en moléculas inorgánicas, ¿sí? Porque estas empezaron a descender. Cuando decimos moléculas inorgánicas, estamos refiriéndonos a compuestos que no tienen carbono, ¿no? Bien, en la mayoría de los casos. Ahora, bajo la acción de qué? De lo que va a ser el calor, ¿sí? Las radiaciones ultravioletas, que están provenientes del Sol, además, como hemos dicho que ha empezado a llover fuerte, las descargas eléctricas de las tormentas y las moléculas disueltas en esta sopa primordial, que se empezaron a descender, se combinaron químicamente para constituir ¿qué? Los primeros compuestos que tenían carbono, ¿sí? Los primeros compuestos que tenían carbono, formando así componentes orgánicos, ¿no? Sustancias orgánicas. Entonces, sustancias relativamente complejas, tales como ¿qué? Como las proteínas, ¿sí? Proteínas, también ácidos nucleicos, vamos a poner ARN, podemos luego poner ADN, ¿sí? Empezaron a surgir, ¿no? Que en condiciones terrestres actuales, estas proteínas y ARN solo se puede lograr gracias a la acción en síntesis de laboratorio, ¿no? O a las propias células. Pero en ese entonces, estos surgieron de este proceso, ¿sí? Actualmente no, pues, ya no se puede realizar este proceso porque las condiciones en la Tierra ya han cambiado, ya no es lo mismo que antes, ¿no? No se puede crear de esa forma, pero sí se puede crear en los laboratorios o las células mismas, ¿no? Ahora, este tipo de síntesis, por tanto, de creación, sin la participación de un ser vivo, porque aquí no había ningún ser vivo, ¿cierto? Se llama síntesis prebiótica. Pre, que significa antes, y biótica, pues vida, ¿no? Antes de la vida. A eso se denomina síntesis prebiótica, ¿no? Bien, bien. Ahora, es importante mencionar que esta aparición gradual del carbono, podemos decir que ha surgido gracias a tres circunstancias, ¿no? Uno va a ser a la enorme extensión de la Tierra, ¿sí? Donde ha aparecido una variedad de nichos, ¿sí? Estos nichos, grupitos, donde probablemente ha ocurrido la formación de moléculas que se han mantenido próximas unas con otras en ciertas o diferentes lugares, ¿no? Dos, el largo del tiempo. Aproximadamente podemos decir cerca de 2 millones, 12.000 millones de años, perdón, en un periodo en que ha aparecido, se ha dado la síntesis prebiótica exactamente a nivel de lo que vamos a decir, pues la sopa primordial, ¿no? Y por último, vamos a mencionar la falta de oxígeno, ¿sí? La falta de oxígeno, que ha sido el otro factor, la otra circunstancia,
un acontecimiento demasiado importante, ya que las moléculas que estaban siendo creadas, al decir estas moléculas que estaban siendo creadas, no han sido inmediatamente destruidas. ¿Por qué? Porque no había oxígeno, por tanto no había la oxidación, ¿sí? No han sido destruidas por la oxidación. Actualmente, en la atmósfera, la síntesis prebiótica ya no es posible, ¿no? Bien, ahora vamos a mencionar que para demostrar la síntesis de moléculas orgánicas en este caldo primordial que hemos mencionado, sin la participación de seres vivos, que se denomina esto síntesis prebiótica, vale decir sin necesidad, se crea sin necesidad de organismos vivos antes de la vida. Había unos señores, ¿sí? Stan y Miller, que hicieron este experimento, ¿no? Ellos decían, ¿cómo podemos demostrar que esta teoría es más o menos cierta, ¿no? Y pues, si actualmente la atmósfera ya no es como antes, ¿sí? Entonces ellos dijeron, podemos pero hacer algo similar, ¿no? Si podemos hacer un experimento poniéndole los componentes que había en esa época, en hace millones de años atrás, y a ver si surgen alguna otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron este dispositivo que nosotros vemos acá. El dispositivo contenía este vapor de agua, que hacía la similitud de qué? De las nubecitas que habíamos visto, ¿no? En la anterior presentación, ¿sí? Que estas eran provenientes del calentamiento del balón en la matraz inferior, ¿sí? En esta parte de acá. Ahora, por el grifo que estaba ubicado en la parte superior izquierda, este de acá, se introducía ¿qué? Metano, amoníaco, los componentes que había hace millones de años atrás, ¿no? Hidrógeno, dióxido de carbono, ¿no? Lo ingresaban aquí. Y estos, al pasar por el balón superior derecho, vale decir estas de acá, era sometida a estas descargas eléctricas. Habíamos dicho que hacía mucha lluvia, muchos relámpagos y demás. Entonces, estas descargas eléctricas, ¿sí? Que estaban siendo sometidas, estas sustancias, esto se convertía en líquido. Se convertía en líquido en el condensador y era recogido en el grifo inferior, ¿sí? Y aquí se observó que este líquido contenía moléculas con compuestos de carbono, ¿no? ¿Sí? Es decir, moléculas orgánicas, incluyendo incluso aminoácidos. Vale decir, ¿qué pasó? Ellos observaron, primeramente este estaba limpiacito, y pues haciendo el experimento poco a poco se dieron cuenta que aquí empezó a cambiar de color y haciéndose incluso más otro color, ¿no? Más oscuro, ¿no? Y es ahí que sí pudieron comprobar que esta teoría, la teoría quimiosintética, pues de alguna manera era cierta, ¿no? De algún modo. Bien. Entonces, esto es solo un ejemplo de, de cómo hicieron, ¿sí? Este experimento de Stanley Miller, ¿sí? Bien. Bien. Ahora, es probable que en esta sopa primordial, ¿sí? Haya surgido, nuevamente decimos, los polímeros de aminoácidos, ¿sí? Y también los primeros polímeros, podemos decir, de nucleótidos, ¿sí? Formando así las primeras moléculas de proteínas y también los primeros ácidos nucleicos, ¿no? Bien. Ahora, sin embargo, solamente los ácidos nucleicos tienen esa capacidad de autoduplicación, ¿sí? De autoduplicación. Y pues la demostración experimental ha demostrado que las moléculas de ARN simples, ¿sí? Las moléculas de ARN simples son capaces de convertirse en moléculas mucho más complejas sin la ayuda de proteínas enzimáticas, ¿sí? Vale decir, sabemos que las enzimas son proteínas, ¿no? Entonces, sin necesidad de estos. Esto hace suponer que el ARN, ¿sí? Puede tener una actividad enzimática, ¿sí? Pero no ser proteína, pero sí tener una actividad enzimática, ¿no? Esta le va a dar, por tanto, podemos decir, esta es la propiedad que ha hecho pensar que, que las enzimas de este ARN han permitido hacer que se dupliquen, si podemos decir el término, ¿no? Entonces, porque generalmente las enzimas son proteínas, excepto en estos tiempos de la evolución que han visto que el ARN tenía una actividad enzimática que no es proteína, ¿sí? Entonces, una vez que han aparecido lo que van a ser las primeras moléculas de ARN, con esa capacidad de multiplicarse y también su capacidad de evolucionar, ¿sí?
se ha iniciado el camino así hacia las primeras células, ¿no? Las primeras células. Ahora, sin embargo, era necesario que este sistema autocatalítico, va a decir su propio sistema enzimático, cuando decimos catalítico estamos hablando de enzima, ¿no? Referencia a enzima, pero en este caso del ARN mensajero no es proteína, ¿no? Entonces, este sistema catalítico, ¿sí? Autocatalítico, tenía que quedarse aislado, ¿sí? De manera que, ¿qué? Que las moléculas no se dispersen en lo que va a ser este líquido prebiótico, ¿sí? Bien. Ahora, es importante también mencionar que probablemente se han formado al azar los primeros fosfolípidos, ¿sí? Estos fosfolípidos que espontáneamente han ido formando así la membrana de una célula, ¿no? Formando así una primera bicapa de fosfolípido, esta que vemos de acá, ¿sí? Y estas han podido encerrar en conjunto ¿a qué? A las moléculas de ARN, ácidos ribonucleicos, ¿no? Y también podemos decir los nucleótidos, proteínas y otras moléculas que podrían estar acá. De este modo, así se ha constituido pues la primera célula. ¿Con qué? Con su membrana de fosfolípidos. Ahora, los fosfolípidos son moléculas que son alargadas y que tienen una cabeza, esta parte de aquí, que es hidrofílica, es decir, que le gusta el agua, fílica, y unas colas o cadenas que son hidrofóbicas, dos cadenas exactamente que son hidrofóbicas, quiere decir fobia, miedo, ¿no? Hidrofóbicas, pues que no les gusta el agua, ¿sí? Ahora, cuando estos se disuelven en el agua, ¿sí? Las moléculas de los fosfolípidos, ¿qué va a pasar? Sus colitas se empiezan a unir, y es así que van a formar una membrana, ¿no? Por tanto, gracias a, a sus interacciones hidrofóbicas, ¿no? De sus cadenas hidrofóbicas, y forman así espontáneamente esta bicapa doble, ¿no? Sin necesidad de qué, sin gasto de, en ese momento, pues sin necesidad de energía, ¿no? Ahora, en la actualidad nos permite suponer que a continuación el ácido ribonucleico, después de este ácido ribonucleico, el ARN, perdón, debió surgir lo que va a ser el ADN, ¿no? Entonces, este ADN, formado así por la polimerización de nucleótidos, ¿sí? Polimerización es armar, ¿no? Polimerización de nucleótidos en este molde, de ARN, ¿no? Ahora, entonces, y los dos tipos de ácidos nucleicos, el ARN y el ADN, han empezado a determinar qué proteínas iban a ser sintetizadas, ¿sí? Teniendo en cuenta la gran variedad de proteínas celulares que existen, ¿no? Ahora, formando así 20 tipos o monómeros, ¿sí? Por tanto, así podemos decir los 20 aminoácidos, ¿sí? Ahora, es poco probable que todas las proteínas se hayan formado por casualidad, ¿no? Casualidad, es poco probable. Ahora, la síntesis de proteínas debe haber sido dirigida ¿por quiénes? Por estos ácidos nucleicos. Entonces, esta síntesis de proteínas debió haber sido dirigida por estos ácidos nucleicos, con la eliminación de proteínas que estaban mal hechitas, si quieres, o inútiles, ¿sí? Bien, debido, nuevamente, a este proceso evolutivo. Muy bien, es razonable suponer que esta primera célula que surgió fue estructuralmente simple, ¿sí? Y podríamos decir sin duda que ha sido una célula procariota, y es lo que volvemos a mencionar, procariota, la más ancestral, la más antigua, ¿no? Que era heterótrofo. Decimos como heterótrofo aquellos organismos que no generan su propio alimento y por tanto necesitan de otros, ¿no? Ahora, también esta célula ha sido precedida de ARN, ADN y proteínas, ¿sí? Que estaban rodeados entonces esta célula por una membrana bicapa de fosfolípidos, ¿no? Ahora, estos agregados han continuado el proceso evolutivo iniciado por estas moléculas en sí de ARN, el ARN, que dio lugar entonces a estas primeras células y que podemos decir que eran estructuralmente simples, ¿no? Ahora, con estas células, como estas células procariotas eran células heterótrofas, vale decir que eran incapaces de sintetizar su propio alimento, su propia energía, ¿sí? No podían sintetizar su propio alimento, ¿no? Esto es heterótrofo. ¿Sí? El proceso evolutivo habría sido detenido por el agotamiento de estos compuestos que había, lo que les daba energía, vale decir, estas sustancias que había en este caldo primordial inicialmente, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que en los nichos en los que surgieron estas células primordiales, podemos decir que eran los que les iban a dar los nutrientes para estas células simples, ¿no? Iniciales. Ahora, estas primeras células, aparte de ser procariotas y heterótrofos,
también podemos decir que eran anaerobios. ¿Por qué? Porque en esta época, ¿sí? Hace miles de años atrás, no había el oxígeno, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que no había el oxígeno, ¿sí? Por tanto, podemos decir que eran anaerobias, ¿sí? Ahora, entonces, también es importante mencionar que hubiera sido difícil sostener este proceso evolutivo para su nutrición de las moléculas energéticas formadas por la síntesis prebióticas de esta sopa primordial. Vale decir, esta sopa primordial, los nutrientes que le daba a esta célula inicial, se iba a acabar. Por tanto, si esta célula no iba a cambiarse o evolucionar más adelante, pues no iba a sobrevivir, ¿no? Entonces, el mantenimiento de la vida de la Tierra, entonces, dependía entonces de la aparición de las primeras células que fueran autótrofas. ¿Qué quiere decir auto? Propia misma, ella misma, ¿no? Autótrofas. Quiere decir que creara su propio alimento, ¿no? Es capaces de sintetizar sus moléculas a partir de sustancias simples, crear algo complejo, ¿no? Bien. Entonces, estas sustancias simples, pues podemos mencionar que eran los rayos del sol y a través de ello creaban pues el oxígeno incluso también, ¿no? Entonces, se supone que estas células autótrofas han sido surgidas de quiénes? De las células procariotas heterótrofas, ¿no? Bien, entonces tenía un sistema, estas autótrofas, un sistema capaz de utilizar esta energía de los rayos de luz, ¿sí? Del sol, y almacenarlas en enlaces químicos, sintetizando así los alimentos y por tanto liberando oxígeno, ¿no? A través de su capacidad fotosintética. Entonces, este nuevo tipo de célula, ¿sí? Con esta capacidad de liberar oxígeno, convertidos a través de los rayos del sol, probablemente sería muy similar a lo que son las algas verdes azules, ¿sí? Las algas verdes azules, que también son bacterias actualmente, algas verdes azules o las cianofíceas, que son bacterias que aún existen en la actualidad y hemos nombrado en los primeros videos, ¿no? Ahora, por tanto, así de esta manera ha comenzado la fotosíntesis, ¿sí? Gracias a esta célula autótrofa, ¿no? Que era debida a la aparición también de ciertos pigmentos que han aparecido, tales como ¿qué? Como la clorofila, ¿sí? El pigmento verde que captaba lo que va a ser la radiación azul o roja de la luz solar, usando esta energía para activar procesos sintéticos, ¿no? De síntesis. Ahora, este oxígeno liberado por la fotosíntesis de las bacterias autótrofas, o podemos decir procariotas autótrofas, se fue acumulando en lo que va a ser en la atmósfera, ¿no? Se fue acumulando en la atmósfera, ¿no? Y esto ha producido grandes cambios en esta atmósfera y debido a que estas moléculas gaseosas, digamos, el oxígeno, se han extendido a unas alturas más altas, ¿sí? Más elevadas de la atmósfera, donde se han rompido bajo lo que va a ser la acción de la radiación ultravioleta, ¿sí? Originando así átomos de oxígeno, muchos de los cuales se combinaron para formar lo que se denomina el ozono, ¿sí? El ozono. Ahora, que tiene una gran capacidad para absorber lo que va a ser la luz ultravioleta, ¿no? Y es así como se ha formado poco a poco una capa. Esta capa, ¿sí? Que protege en sí a la superficie de la Tierra de la radiación ultravioleta, ¿sí? Pero que es transparente a longitudes de ondas visibles, ¿no? Ahora, entonces, este comienzo de la fotosíntesis y los cambios del ambiente, porque ha habido cambios, ustedes pueden ver, ¿no? Los cambios del ambiente, ha sido de gran importancia en esta evolución de la célula, ¿no? Y además también las nuevas formas de vida que hay en la Tierra, ¿no? Las formas de vida existentes en la Tierra. Entonces, gracias a la fotosíntesis ha surgido, por tanto, el oxígeno en la atmósfera, lo que ha permitido la aparición de células aerobias, ¿no? Porque antes no había oxígeno y eran las anaerobias. Entonces surgió la presencia de células aerobias, ¿no? Al mismo tiempo en que se creó esta cubierta protectora que era, habíamos dicho, esta capa de ozono, ¿no? Entonces, las bacterias que eran anaerobias, las bacterias que eran anaerobias, se han restringido a nichos especiales donde no hay oxígeno, ¿no? Entonces, ellos solo están donde prácticamente no hay oxígeno. Entonces, son ahí limitadas en ese sector, donde no hay oxígeno. Entonces, ahora, se supone que el siguiente paso del proceso evolutivo, después de que las células procariotas autótrofas, fue la aparición de estas células, que son las células eucariotas, ¿sí? El verdadero núcleo, ¿no?
Y todo indica que estas células eucariotas, caracterizados por sus membranas, sus oficinitas, ¿sí? Se ha originado a partir de quién? De esta procariota, ¿no? Por las invaginaciones que ha tenido. Si ustedes observan acá, ven cómo esta membrana se está invaginando. Poco a poco ingresa más, ingresa mucho más y empieza a formar estos compartimientos, o podemos decir estas oficinitas, ¿no? Entonces, se produce una invaginación de la membrana plasmática que ha sido arrastrada por unas proteínas contráctiles, ¿sí? Aparecidas previamente en su citoplasma, ¿no? Entonces, esta hipótesis está apoyada por la observación de que las membranas intracelulares siguen manteniendo aproximadamente la misma simetría, ¿sí? La misma aproximadamente la simetría que existe entre lo que va a ser la membrana plasmática, ¿no? Entonces, nuevamente es importante mencionar que esta hipótesis está apoyada por la observación de estas membranas intracelulares que siguen manteniendo aproximadamente la misma asimetría que existe en la membrana plasmática. Entonces, la cara de las membranas internas, aquí adentro, que está en contacto con el citosol, ¿sí? Vale decir, la matriz mitocondrial, se asemeja en contraparte a la membrana plasmática, ¿no? Y también lo hace en la cara interior de los compartimientos intracelulares, que tienen también similitud con la cara anterior de la membrana plasmática. Entonces, esta internalización de las membranas ha sido fundamental en el proceso evolutivo de las células eucariotas. ¿Por qué? Porque ha formado varios compartimientos. ¿Sí? Estos compartimientos intracelulares tales para quiénes, para el retículo endoplásmico, lisosomas, aparato de Golgi, en fin, ¿no? Cada uno que va a tener su propia composición enzimática típica, ¿no? Es por eso que decimos que esta composición es asimétrica, no es igualito en todo lado, ¿no? Ahora, esta separación molecular y funcional aumenta en gran medida la eficiencia de sus procesos celulares, por eso es una célula eucariota más grande, con muchas más funciones, ¿no? Entonces, ha aumentado esta capacidad de eficiencia en los procesos celulares, ¿no? Bien, entonces, hay pruebas también que sugieren que los organulos implicados en la transformación energética, como vale decir, los cloroplastos o incluso también las mitocondrias, ¿sí? Se han originado de bacterias fagocitadas. Aquí tenemos esta bacteria que está siendo ingerida, vale decir que esta célula se lo está comiendo, si quieres, ¿sí? Pero lo que pasa es que estas bacterias han escapado de esta fagocitosis, ¿sí? Se libran de esta fagocitosis, ¿no? De estos mecanismos de digestión intracelular y se van a establecer como simbiontes. ¿Qué quiere decir simbiontes? Hacemos un trato, yo te ayudo, tú me ayudas y vivimos felices, ¿no? ¿No? Eso es la simbiontes. Hicieron un trato, los dos se volvieron amiguitos, esta bacteria con esta célula, porque ella tenía una capacidad, no sé, de transformar los rayos de luz en energía, al igual que la mitocondria, que también era una célula, una bacteria, ¿no? Tanto los cloroplastos como las mitocondrias que pues se cree que eran bacterias, ¿no? Entonces, de esa forma se logró, ¿no? Ahora, entonces podemos volver a mencionar que los cloroplastos y las mitocondrias, ¿sí? Las mitocondrias se han originado a partir de estas bacterias que han sido fagocitadas, ¿no? Pero han escapado de estos mecanismos de digestión intracelular y se han establecido como simbiontes. Han hecho un trato, tú me ayudas y yo te ayudo. Que esto se denomina endosimbiosis, ¿sí? Bien, ahora, también es importante mencionar que gracias a esto se ha formado una relación mutua, ¿no? Tú me ayudas y yo te ayudo. Y se ha convertido en irreversible con el pasar de los años, ¿sí? Y quiere decir que ya no puede volver a salir mi mitocondria o esta célula, ¿no? De esta célula procariota, por ejemplo. No pasa eso, porque ha ido evolucionando. Entonces, debido a esto, a los cambios o mutaciones que han ocurrido en la endosimbiosis, que hemos dicho era el trato, ¿no? Entonces, podemos decir que se denomina endosimbionte o simbionte intracelular, ¿no? A este proceso. Bien, entonces, las principales evidencias de esta hipótesis son que estas mitocondrias y los cloroplastos contienen lo que va a ser un ADN circular, ¿sí? Como es similar al de las bacterias, ¿sí? Bien. Otro también es que estos organulos, los cloroplastos y las mitocondrias, tienen dos membranas. Aquí tenemos el cloroplasto con sus dos membranas y aquí tenemos a la mitocondria con su membrana, con dos membranas y una interna que es plegada, ¿no? Por tanto, siendo esta interna de ambas,
similar a la composición de las membranas bacterianas, ¿sí? Mientras que la externa sería a la pared de esta vacuola que ha sido fagocitada, ¿sí? Entonces, se asemeja a la membrana de las células eucariotes hospedadoras, ¿no? Entonces, además podemos decir que la simbiosis entre estas bacterias y esta célula eucariota, ¿sí? Sigue sucediendo con muchos casos en ahora existentes, ¿no? Ahora, entonces, a lo largo de la evolución, tanto las mitocondrias como los cloroplastos fueron perdiendo parte de su genoma, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha ido evolucionando, no se quedaba ahí solamente. Esto, su genoma, su ADN se fue perdiendo, volviendo así, dependientes de quién, del ADN cromosómico de esta célula huésped, ¿no? Entonces, la mayoría también de las proteínas de las mitocondrias y de los cloroplastos, ¿sí? Está codificada por el ARN mensajero proveniente del núcleo celular. Son sintetizadas en donde, en los poliribosomas de la matriz citoplasmática y luego trasladadas al interior, ya sea de las mitocondrias o en otro caso al interior de los cloroplastos, ¿sí?